Qué lindo verlos, que el Señor los bendiga mucho. Es agradable siempre poder estar con ustedes y ver cada una de sus caritas. Algún día tiene que tener la experiencia de estar aquí para que usted pueda ver cómo se siente, ver el rostro de cada uno de ustedes. En verdad es una alegría poder compartir con ustedes y como usted sabe, estamos hablando en nuestra serie, seguimos con más que cómo el Evangelio nos redefine, cómo es algo que transforma en nuestras vidas. Y hoy estaremos hablando acerca de, casi mando de nuevo el video, de más que ciudadanos, vivir con responsabilidad y como luz en el mundo. Y esto es lo que nos habla el capítulo 13 de Romanos. Entonces, quiero pedirte, el capítulo 13 no es muy largo, son apenas como 14 versículos. Entonces, quiero pedirte que tú puedas buscarlo en tu Biblia y podamos leerlo para que tú y yo podamos estar bien entendidos de lo que dice Pablo aquí y podamos desarrollarlo así como con mayor agilidad. Así que si tú tienes tu Biblia en físico, busca Romanos capítulo 13, tenlo allí. Y si no, yo sé que tú tienes tu celular y busca ahí en tu celular Romanos capítulo 13. No te pongas a responder mensajes, no veas ningún Facebook ahorita, pero solamente busca la escritura para poder leerla. Es posible que varíe un poquito algunas palabras por la traducción que yo uso y la traducción que tú tengas, pero leámoslo juntos y dice así, dice de esta manera. Toda persona sea dócil a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son instituidas. De manera que el que resiste a la autoridad, resiste a la disposición de Dios. Y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Porque los gobernantes no son de temer para el que obra bien, sino para el que obra mal. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación de ello, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva espada, pues es servidor de Dios y vengador para el castigo del que practica lo malo. Por tanto, es necesario ser dóciles, no solo por causa del castigo, o sea, de temor al castigo, sino también por causa de la conciencia. Y también por esto pagáis impuestos, porque son servidores de Dios que se dedican a esto mismo. Pagad todas las deudas que tienes. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no robarás, no asesinarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta declaración: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora que seáis levantados del sueño, porque ahora la salvación está más cercana a nosotros que cuando creímos. La noche pasó, el día se ha acercado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías o borracheras o en impurezas, en indecencias o en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para satisfacer las pasiones de la carne. ¿Ves? Te dije que era cortito. Cortito, pero bien sustancioso. Romanos capítulo 13 nos habla exactamente de algo que no nos gusta tocar muchas veces, porque a veces se siente bien confuso. El tema de la autoridad. No estamos hablando de política, estamos hablando de institución de lo que Dios coloca. Y es algo bastante interesante porque todo esto nos desarrolla, o básicamente todo este capítulo habla acerca de cómo debemos ser ciudadanos en el lugar donde nos encontremos. Y esto es bien bueno, ¿sabes? Porque si tú y yo lo comprendemos, vamos a ganar un gran terreno de paz, de bienestar alrededor de nuestra vida y alrededor de las personas que amamos. Y es algo bastante bueno que tú y yo podamos pensar en esto. Entonces, yo quiero que tú te pongas a pensar que usualmente en el mundo en el que vivimos actualmente, todos pensamos acerca de nuestros derechos, ¿verdad? Cuando tú te encuentras delante de una situación, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Cómo esto me afecta a mí? ¿Qué derechos tengo acerca de esta situación? ¿Cuáles son los beneficios o las cosas que se están violando en contra mío?
Pero lo último que muchas veces pensamos es la responsabilidad que tenemos delante de las situaciones que enfrentamos. Y exactamente esto es a lo que Pablo se va a ir a que tú y yo podamos meditar en esta mañana en el capítulo 13 de Romanos. Delante de cada situación de nuestra vida, tú y yo ejercemos una responsabilidad. Y vivimos en un mundo, como te decía, que se ha normalizado la queja. Es bien fácil quejarse de todo, ¿verdad? ¿O no? ¿No crees? A mí me llegan quejas de todo, hasta de las canciones. Y cuando tú y yo estamos cantando las canciones, y las cantamos para el Señor, y hay personas que me dicen, pastor, esa canción no me gusta. Y yo digo, está bien, qué bueno que no te guste, porque le tiene que gustar al Señor, no es para ti, es para Él. Pero te das cuenta, así como estas cosas, hay muchísimas quejas, y yo estoy seguro que si tú y yo nos ponemos a analizar nuestra vida, vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar que también nuestra cultura celebra la rebeldía. Ser rebelde siempre, ¿no? Así como, y con mucha potencia, que desprecia la autoridad y que se vive como si no se diera o no se tendría que rendir cuentas a nadie. Jueces, habla bien interesante en las líneas del libro de Jueces, cuando está escrito, dice que en ese tiempo vivían como si no existiera ley. Cada quien hacía lo que bien y mejor le parecía. Y es bien interesante porque esas palabras como que hacen eco a la actualidad que tú y yo vivimos. Cada quien vive como mejor le parece, como bien cree, como que mejor piensa. Pero la verdad es que la palabra nos instruye a que hay algo mucho más profundo, mucho más valioso en varios aspectos de nuestra vida. Y Pablo va a tratar de ayudarnos a entender esto. Pablo lo que nos quiere ayudar a entender es que los creyentes deben ser los mejores ciudadanos en el lugar donde viven. Tú y yo que decimos que somos creyentes, que seguimos al Señor, que estamos teniendo una relación con Dios, deberíamos demostrar esta imagen. Y eso es lo que Pablo nos va a querer ayudar a entender en esta mañana. ¿Por qué la razón? No es porque simplemente tú y yo necesitamos mostrar lo mejor, o porque es que vas a la iglesia, eso tiene que ser así. No, la verdad es que hay una consecuencia y una relación en base a lo que hemos hablado todas las anteriores semanas. Si tu vida y mi vida son transformadas, son renovadas por causa de tener una relación con Dios, esto tiene que ser un fruto. Esto es una prueba de lo que tú y yo estamos teniendo en lo interno. Porque ser un buen ciudadano es una expresión externa. ¿Te das cuenta? Nadie puede juzgar como internamente si eres buen ciudadano o no. Pero externamente sí. ¿Por qué? Porque van a haber acciones, obras que tú y yo hacemos que muestran y manifiestan esta realidad. Entonces, es una consecuencia de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Y debería ser así. Y debería mostrarse así. Y en especial, tú y yo que somos inmigrantes en esta tierra y vivimos en la tensión de vivir en una cultura diferente. Vivimos como entre dos culturas, ¿no? Somos bien latinos por un lado y tenemos que vivir bien americanos por otro. Y entonces hay una tensión entre esto. Hay una presión sobre nosotros y hay sistemas nuevos en nuestra vida que son complicados. Ahora, ¿sabes? Muchas veces te he dicho, la Biblia no ignora, Dios no ignora todas estas situaciones y nos muestra muchos detalles que tú y yo, si nos ponemos a leer las historias que están escritas allí, vamos a encontrar mucha sabiduría. Por ejemplo, Jeremías en el capítulo 29:7, yo sé que el 29:11 es el versículo que todos sabemos, ¿no? Tengo pensamientos más altos y no sé qué. Y todos nos encanta ese versículo, pero si tú y yo leemos el contexto, vamos a entender que Dios le está hablando a Jeremías y le está diciendo, van a ir esclavos, van a ser cautivos y va a haber un gobierno que los va a someter. Pero si ustedes en ese tiempo buscan la paz de esa ciudad, y oran por ella, ustedes van a tener paz. Porque la paz de esa ciudad va a ser la paz que va a reinar sobre ustedes. Y es bien interesante, porque ciertamente tal vez tú y yo de alguna u otra manera hemos llegado aquí, planeado o no planeado, pero estamos aquí. Y la Biblia no ignora esto, y Dios no ignora esto, y nos insta a que tú y yo vengamos al lugar donde estemos, busquemos la paz y trabajemos por el bienestar de ese lugar. Y entonces tú y yo tenemos algo bastante productivo y responsable que hacer. No estamos simplemente como un creyente al azar en medio de un lugar al azar,
sino que Dios nos ha dado propósito en las cosas que hacemos. Y era algo de lo que hablábamos en estas semanas. Dios te ha dado propósitos. Tú tienes propósitos, yo tengo propósitos, y Dios ha planeado estos propósitos para bienestar de la sociedad en la que vivimos. Y entonces tú y yo tenemos algo bueno que nos lleva a entender de que Dios no nos ha colocado al azar en algún lugar, sino que nos ha colocado como ciudadanos que necesitamos ejercer una buena responsabilidad en el mundo en el que vivimos. Si tú y yo ejercemos una buena responsabilidad, créeme que el lugar donde vivimos va a ser bendecido y vamos a hallar paz y tú y yo vamos a vivir fructíferamente gozosos. Y eso es valioso, porque yo estoy seguro que tanto tú como yo buscamos lo mismo para nuestra vida y para nuestras familias. Y eso es bueno. Entonces, quiero animarte a que tú puedas abrazar mucho todo lo que Pablo nos va a hablar en este día. ¿Qué es lo que Pablo nos va a ir ayudando a meternos poco a poco más profundo en este entendimiento? Nos habla la primera parte de lo que nos escribe. Dice: toda persona sea dócil a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. ¿Qué es lo que está colocando Pablo en nuestra mente? Está colocando una pequeña idea que es bastante importante. No está hablando de partidos políticos, no está hablando de afinidad con la persona que está en gobierno, no está hablando que me gusta el presidente tal y no me gusta el presidente cual. Está hablando de que tú y yo tenemos que tener un principio profundamente arraigado en nuestra mente y nuestro corazón. Y es que las autoridades están bajo la autoridad de Dios. No hay ningún ser en esta tierra que tenga autoridad que no haya sido instituido por voluntad de Dios. Y yo sé que eso se pone bien difícil de procesar en la mente. Porque cuando tú ves que hay alguien que actúa de una manera errónea, surge la pregunta: ¿y por qué Dios ha instituido a esta persona si tal persona va a actuar mal? Y entiendo. Ahora te voy a dar algo de contexto para que tú entiendas lo que Pablo nos está diciendo. ¿Sabes cuándo Pablo está escribiendo esta carta? ¿Alguno tiene alguna idea de cuándo escribió Pablo esta carta? Exacto. Pablo está en las peores situaciones de su vida y está bajo un gobierno que nadie, te aseguro, que nadie ha querido vivir bajo la existencia de la tierra. Está bajo el gobierno de Nerón. Y es algo terrible. Para que tengas el contexto, a los cristianos los usaban de antorchas. Allí te dejo todo el contexto. Al que creía, había un sometimiento de violencia bastante fuerte sobre ellos. Pablo está escribiendo bajo el contexto de una presión tan grande sobre su vida y está diciéndonos y ayudándonos a comprender que toda autoridad es impuesta por Dios. Él estaba en la misma duda en la que tú y yo podemos lidiar, de preguntarnos: ¿y por qué hay tal persona en el gobierno? Y la verdad es que la respuesta simple a esto es que Dios puede usar cualquier autoridad para sus planes y sus propósitos. Y es bastante difícil a veces de aceptarlo, pero es bastante cierto. Si tú ves la historia, los mayores avivamientos y despertares espirituales y de conexión y relación con Dios han sido exactamente en estos momentos más duros, más terribles. ¿Será porque el corazón del hombre a veces se pierde en sus vanidades cuando está bien? Creo que es muy posible. Pero la verdad es que más allá Dios tiene planes y propósitos que a veces no logramos ver. Pero aun cuando estos gobernantes puedan actuar de una manera injusta, el principio permanece y sigue siendo el mismo. La autoridad, toda autoridad, está bajo la autoridad de Dios. Y esto lo que tiene que provocar en nuestro corazón es una certeza de que Dios está en control de las situaciones, por más difíciles que se vean. Y que Dios va a tener propósitos para tu vida y para mi vida como iglesia, por más que no los entendamos en ese momento. Y te aseguro que sí los vamos a entender. Por eso la recomendación de Pablo es que tú y yo podamos ser dóciles. Cuando es alguien dócil, hay otras traducciones de esta palabra que dice sométanse. Y creo que es una palabra correcta.
Pero creo que es mucho más fuerte en nuestro contexto tratar de entender sometimiento porque genera exactamente esta respuesta de rebeldía. Pero ser dócil delante de algo es como una ovejita, ¿verdad? Es como tu cachorro o como, bueno, los gatos no son buen ejemplo, pero los perritos, ¿verdad? Que es manso, que es tranquilo y cuando tú lo llamas accede a que tú le dirijas y a todas las reglas que tú pones. Poco a poco, ¿no? Hay algunos que todavía no entienden al principio. Pero con un trato dócil, ellos entienden las limitaciones que tú pones. De la misma manera sucede con nosotros. Dios nos insta a que tú y yo podamos tener ese corazón enseñable, ese corazón tratable, no por miedo al castigo, sino por obediencia, por conciencia delante de Dios. Y esto se vuelve bueno, porque ciertamente tú y yo vamos a encontrar el punto donde podamos ser y hallar el propósito en medio de cualquier situación en la que tú y yo vivamos debajo de un gobierno. Te doy un ejemplo. Daniel. Tú y yo hablamos de Daniel varias veces. ¿Y te acuerdas qué pasó con este personaje? ¿Dónde vivía? Él vivía en Babilonia. ¿Por buena voluntad? No es que dijo, es que Babilonia es la tierra de las oportunidades. No dijo eso. A él se lo llevaron esclavizado desde que tenía 14 años. Y él estuvo allí. Y Dios le ayudó a ser levantado en honor, en posiciones de bastante honor. Y cuando tú y yo encontramos la historia de Daniel, vamos a encontrar algo bien interesante, que dice que nunca se halló sobre Daniel culpa o error alguno. Y esto es bastante relevante, porque como ciudadano, él no cometió error alguno. Y te estoy hablando de que Daniel, y tú y yo lo vimos en la Escritura, estuvo bastante en situaciones de presión bastante fuertes. Pero aún así, en medio de esas situaciones, su fe nunca se comprometió y él permaneció siempre sin error alguno. Ahora, él no solamente estuvo bajo Babilonia, sino también estuvo bajo los persas y en ambos lugares ocupó posiciones de rango alto en sus gobiernos y todo salió bien y tuvo un propósito. Entonces, tal vez tú y yo no ocuparemos un rango alto en nuestro gobierno, pero ciertamente hay propósito en nuestras vidas. Y parte de nuestra adoración es esto, que reflejemos esa gracia de Dios. Y entonces Pablo va a ayudarnos a complementar cómo es que tú y yo reflejamos esto, porque esa ciudadanía tiene esa interacción social que tú y yo leemos en la Escritura. Y de hecho dice eso, no debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si tú y yo nos preguntamos, entonces, ¿cómo tengo que ser buen ciudadano? Aquí está gran respuesta. Ser buen ciudadano es ser buen prójimo. Si tú y yo cumplimos estas cosas y expresamos ese amor, tú y yo ciertamente vamos a poder demostrar y manifestar esa gracia que Dios nos ha dado y cumplir ese buen orden que Dios nos está pidiendo cumplir. Al amar al prójimo, ciertamente vamos a tener todos estos detalles de no ser deudores de nadie, pero tampoco de cometer acciones que sean nocivas contra nuestra sociedad. Y entonces tú y yo vamos a hacer algo bueno. Amando al prójimo estaremos cumpliendo lo que la palabra del Señor nos llama. La palabra aquí que se traduce como amor es algo bien interesante, porque es la palabra misma que se utiliza siempre cuando se habla del amor de Dios. Es una palabra que se llama ágape. Y ese amor de Dios, ágape, cuando está así, es bien especial. Porque no está hablando de un amor carnal, no está hablando de un amor pasional, de pareja, de romance, sino está hablando de un amor sacrificial, un amor que se sacrifica. Y si tú y yo nos preguntamos, ¿y ahora entonces por qué yo me tengo que sacrificar? Pues es que Jesús te dio el ejemplo y me lo dio a mí. Él se sacrificó por ti y por mí, y entonces tú y yo tenemos el buen ejemplo de cómo debemos amar a nuestro prójimo. Y entonces abrazamos esto y se vuelve algo bastante saludable. Y nuevamente entra la dinámica de cómo es que somos buenos ciudadanos en esto. ¿Alguna vez has escuchado de las pandemias? Y yo sé que sí. ¿Quién de nosotros no ha escuchado? Acabamos de pasar una hace cuánto, ¿hace qué? ¿Años? ¿4 años? ¿2 años?
¿Cuánto? 4 años, ¿no? Más o menos. 4 años, 5 años. Qué interesante, ¿no? Las pandemias. ¿Sabes qué es algo bastante interesante de todas estas pandemias? Que en medio de estos tiempos, las personas de fe han sido las que mejor han demostrado lo que se llama amar al prójimo y ser un ciudadano. No solamente en lo último tiempo. Hay una frase del emperador Juliano, que él de hecho era uno de los perseguidores del cristianismo con bastante fuerza, y él decía de esta manera, decía, para él éramos ateos, ¿no? Todo el que creía era ateo para él, pero él decía, su ateísmo, o sea, el cristianismo, ha avanzado principalmente por su benevolencia hacia los extraños. Y él decía, es una vergüenza que esos impíos atiendan a nuestros pobres y a nuestros enfermos mejor que nosotros mismos. O sea, para él era una afrenta que el creyente se moviera en amor para cuidar, para tener responsabilidad, para dar protección, para dar alimento de las personas que estaban o enfermas muriendo en esa pandemia o estaban en dificultad en medio de esta pandemia. Y ciertamente tú y yo podemos abrazar eso mismo y podemos ejemplificar eso mismo. Dios no quiera que tengamos otra pandemia. No lo deseo. Pero no necesitamos una pandemia para poder mostrar esto. Recientemente le compartía a Pastor Brad, hablé con un amigo de Bolivia que no hablaba hace muchos años y le pregunté, ¿y qué estás haciendo? Y él me comentó que está haciendo, después, exactamente en el tiempo de la pandemia, él con unas personas de la iglesia empezó a mover como una comida popular, o sea, una olla común para personas que no tenían comida. Y entonces continuó haciendo esto, ya terminó la pandemia y siguieron reuniéndose. Y se terminaron los fondos para poder dar comida. Y él les dijo como de, lo siento, ya no vamos a poder dar comida. Y la gente al siguiente domingo volvió a aparecer. Y les dijo, es que no necesitamos comida, lo que necesitamos es esto, estar juntos, aprender, conocer, seguir creciendo. Y ellos tienen una iglesia en la calle, no hay paredes. Pero sí hay personas. Porque su corazón se movió a hacer lo correcto, a sacrificarse. Entonces tú y yo encontramos que lo que la palabra nos está escribiendo y nos está manifestando va mucho más allá simplemente de decir cumplo tales reglas y ya. A veces pensamos aquí que simplemente pago mis impuestos y soy buen ciudadano. No, eso es una parte. Yo sé que no nos gusta tampoco pagar impuestos a nadie. Nos duele a todos el bolsillo. Pero es correcto. Porque por lo menos allí tú puedes estar seguro que la parte baja de autoridad sobre alrededor de nosotros no es corrupta, como en nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Yo vengo del único país donde la policía es corrupta. No, ¿verdad? Donde vas a hacer un trámite y todo tienes que sacar el pago del trámite y la mordida para que el trámite pase, ¿verdad? Así es en mi país, lamentablemente. Y me imagino que en tu país también. Ahora tú y yo encontramos que aquí no pasa eso. Interesante. ¿Por qué? Porque el funcionario recibe el salario que necesita recibir. Entonces no tiene la necesidad de generar un recurso nefasto oprimiendo al pueblo. Al menos en la parte baja. No nos vamos a ir a la parte alta porque ya en todo lugar hay corrupción. Pero la verdad es que por lo menos tú y yo podemos tener esa seguridad. Entonces, si tú y yo nos ponemos a pensar, hay varios detalles alrededor de nuestra vida en los cuales la Escritura nos insta a que tú y yo podamos hacer lo correcto. Si te preguntaba si Jesús pagaba impuestos, sí los pagaba. De hecho, la misma Escritura nos muestra que le dice a Pedro, ve ahí, saca del pez. A ver, busca un pez que está allí, saca el pez y el pez tenía una moneda en la boca. Tal vez estoy parafraseando mal la historia, pero estaba allí. Y le dice, ¿qué hago con esto? Ve a pagar el impuesto. Hay que darle al César lo que es del César, hay que darle a Dios lo que es de Dios. Entonces tú y yo tenemos que hacer las cosas de la manera correcta que el Señor nos instruye, porque en ello hay bendición, hay bienestar para tu vida, para mi vida.
Y por último, continúa manifestando ya lo que sí tal vez no es tan visible, pero es interno y va a producir un fruto externo. Y dice, y esto, conociendo que el tiempo, que ya es hora de que seáis levantados del sueño, porque ahora la salvación está más cercana de nosotros que cuando creímos. Y Pablo anuncia como 3 ideas ahí conjuntas que nos ayudan a entender esta frase de despertar. Reacciona, despierta. Y dice despertar exactamente, despojarse y vestirse de Cristo. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir Pablo con esto? Es que tú y yo encontramos que tenemos una urgencia en nuestra vida cuando tú y yo entendemos el Evangelio. Y es una urgencia no de estar sobreacelerados, sino es una urgencia de tú y yo vivir lo mejor y de la mejor manera, conscientes y responsables posibles. Porque a veces tendemos a caer en una pasividad delante de Dios y decimos, Señor, tú tienes el control, entonces yo me quedo tranquilo. Pero la verdad es que no. Dios nos dice que sí, confiemos en Él, pero que seamos proactivos. Si no, no dijera, velad y orad, ¿no? Los versículos. Si no nos diera instrucciones de, sí, ora, confía en mí, acércate a mí, pero luego también estate ahí tú atento, ejerciendo algo. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Y lo que Pablo nos trata de ayudar es que este despertar es que tú y yo tengamos esa, tal vez no urgencia, pero sí esa necesidad impetuosa en nuestra vida de poner en acción lo que tú y yo vamos aprendiendo. Porque bastantes, si tú has venido todo el año a la iglesia, has escuchado 52 mensajes. 52. Y de esos 52 mensajes, un día Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con esos 52 mensajes? Y tú y yo, ¿qué le vamos a decir? Es que ese día estaba cabeceando, Señor, estaba así como que no podía. Es que ese pastor predica tan arrulladoramente. No, la verdad es que Dios nos va a llamar y nos va a decir, ¿qué hiciste con eso? Y tú y yo deberíamos haber puesto en práctica aquello que tú y yo vamos aprendiendo. Y necesitamos. ¿Por qué? Porque necesitamos despojarnos de ¿qué? Hay muchas obras que tú y yo podemos cometer, y la Escritura lo muestra allí, que son nocivas, no solo contra nuestra vida, sino que son nocivas contra nuestra sociedad. Y va diluyendo, ¿se dan cuenta? Poco a poco va diluyendo todos los conceptos valiosos alrededor de. Entonces, lo que nos muestra la Escritura es que tú y yo nos alejemos, nos quitemos esa vestidura vieja, digámoslo así, de estas prácticas, y tú y yo más bien caminemos acercándonos a vestirnos de Cristo. Reemplacemos esa conducta que tú y yo tenemos y más bien adoptemos una nueva identidad en Jesús. Una identidad que busca en humildad, pureza, integridad, en compasión, con benevolencia, con bienestar. ¿Se dan cuenta? Actuar en favor de lo que Dios nos está llamando a hacer. Lo que antes era tiniebla, ahora se convierta en luz de parte de Dios, para los que nos rodean y en nuestra vida igual. Siempre me dicen, es que usted nunca dice que el pecado. Pues es que, ¿para qué necesito renombrar y renombrar el pecado? Tú sabes que lo que haces está mal. Sabes cuando pecas. Sabes si las acciones que tienes están mal. No necesitas que yo te condene, ¿verdad? Desde aquí adelante. ¿O quieres que te condene? Facilito sería para mí. Pero no, ¿te das cuenta? Lo que tú necesitas y yo necesito entender, porque cada uno de nosotros está bastante consciente de lo que hace mal, más bien necesitamos recordar lo que necesitamos hacer bien, lo que sí está correcto de hacer. Agarrar y abrazar fuerza en lo que está correcto para vivir. Y eso es lo que Pablo nos está tratando de impulsar a hacer. Hay bastantes áreas en las que tú y yo necesitamos ser renovados, transformados. Y en estas áreas tú y yo podemos marcar una diferencia, no solamente en lo interno, sino que lo producto de lo interno va a ser un reflejo en lo externo. Y eso externo nos va a ayudar a vivir como ciudadanos saludables, buenos y correctos. Entonces te das cuenta que el Evangelio no solo afecta a tu vida de manera interna, no solamente afecta a tu familia como un núcleo, sino que afecta a la sociedad. Afecta tu actitud con todo lo demás y que tu familia
sea afectada, va a afectar toda la sociedad, por ende. Entonces es algo bueno. No sé si tú y yo le encontramos algún defecto a esto, pero la verdad es que creo que sí es algo bastante valioso. Porque Romanos 13 no es un capítulo que nos está hablando de política. No está diciendo, es que tú tienes que irte para el demócrata o tú te tienes que volver republicano. O no sé cuál sigla sea la del partido político de tu país, al que le encuentres mayor afinidad. Pero tú y yo estamos llamados, no en el sentido político, sino que estamos llamados a una responsabilidad con Dios, sabiendo que Él es quien pone las autoridades. Y cuando tú y yo nos resistimos a la autoridad que Él ha impuesto, tú y yo nos estamos resistiendo a Dios. Quiero que tú entiendas eso, porque eso es el principio que Dios nos está hablando. Cada vez que tú y yo nos resistimos, estamos imponiéndonos en contra de lo que Dios dice. Ahora, ciertamente, va a haber momentos en los cuales tendremos que tomar una decisión de decir, esto ya se pasó, ¿no? Y entonces aquí me mantengo en Dios, aunque Él me dice que respete la autoridad, el principio bíblico es más fuerte y me mantengo en el principio bíblico. Pero en la mayoría de las otras cosas, tú y yo estamos llamados a resistir en el Señor, con una responsabilidad, con una misión, encarnando lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo nos instituye, y con una responsabilidad en la que tú y yo practicamos una vida que ha sido transformada por Dios. Y la practicamos siendo buenos prójimos, manifestándolo en el día a día. Una búsqueda de tal vez ser alguien más amable, tal vez ser un trabajador más honesto, tal vez ser un vecino más confiable, un ciudadano que sea más respetable y responsable y un reflejo más claro de Cristo para los que nos rodean. Y eso ciertamente, la única fuente que puede generar esto es cuando tú y yo reconocemos al Rey. Cuando tú y yo reconocemos a Dios. Porque Él es el que ha instituido esto. No lo instituyó un hombre. Y quiero animarte a que tú puedas abrazar esta verdad. Mientras más y más profundo vaya esta verdad en nosotros, mayor entendimiento vamos a tener de cómo debemos actuar, de cómo debemos vivir, de cómo debemos comportarnos en medio de una sociedad que exige tal vez y que inflige todo lo distinto al Evangelio. Y realmente tú y yo vamos a tener una transformación. Quiero animarte a que tú puedas valorar esto. Teníamos toda la intención hoy día de traer a alguien de la autoridad para que nos pueda contar qué espera la autoridad del ciudadano. Pero nuestra autoridad también tiene familia y está pasando vacaciones con ellos. Pero la verdad es que tú y yo podemos hacer una gran diferencia en nuestra comunidad. Y quiero animarte, ¿sabes? Porque ciertamente está de más tal vez decirlo. Pero tú y yo, en la condición, en el punto donde estamos ahorita en nuestra historia, en este país específicamente, una pequeña cosa que hacemos mal y marca toda nuestra comunidad. Entonces tú y yo podemos hacerlo distinto, ¿te das cuenta? Tú y yo podemos marcar la diferencia y mostrar de lo que sí estamos hechos, de lo que Dios ha transformado en nuestra vida. Si tal vez antes eras negligente y le buscabas la vuelta en el trabajo para irte a dormir 5 minutos allí escondido, pues ahora ya no lo hagas más. Duerme 5 minutos más en tu casa, llega a tiempo a tu trabajo y esfuérzate bien las horas de trabajo que tienes que cumplir. ¿Te das cuenta? Hagamos lo correcto, busquemos. Pero esto no nace de una responsabilidad impuesta por, es que el pastor me ha dicho que tengo que ser así. No, esto nace de tu relación con Dios. Quiero animarte a que tú busques realmente a Dios. Esa relación con el Señor es lo que transforma esta actitud en nuestra vida. Y va a transformar nuestra sociedad. Te pido que podamos orar juntos, podamos escuchar una canción de alabanza y podamos entregarle esta idea al Señor en nuestras vidas. Así que cerremos los ojitos allí y luego nos ponemos de pie para adorar. Pero cierra los ojitos de allí y ora conmigo. Señor, queremos darte las gracias, porque creo que este es uno de los temas que nunca hablamos, y cuando hablamos de política solo nos ponemos a dar machetazos a todos los lugares. Pero Padre,
Gracias por ayudarnos a entender el punto de partida para que nosotros podamos hablar acerca de cualquier autoridad. Tú has instituido todas las autoridades. Y cualquier autoridad que está sobre nuestras vidas, tú la has colocado allí para que ejerza un bien hacia todos nosotros. Te pido, Señor, que nos ayudes a renovar nuestra mente. Porque ciertamente estamos acostumbrados en nuestras culturas a haber vivido, experimentado lo peor de la injusticia humana. Y Señor, quiero pedirte que tú nos ayudes a renovar el entendimiento acerca de esto. A amar con el corazón que tú nos llamas a amar a las autoridades, orar por ellos, Señor. Pedir por estas personas, porque son ciertamente humanos falibles como lo somos nosotros. Pero si tú estás en la vida de ellos, cambiaría mucho. Si tú estás en nuestra vida, cambiaría mucho. Y te quiero pedir, Señor, que nos puedas ayudar a meditar en este entendimiento, en esta verdad, en este día, Señor, y que podamos, por un lado, agradecerte por el bienestar en el que vivimos, por otro lado, Señor, pedirte por esas autoridades que nos rodean, y por otra parte, pedirte por nuestro corazón, Señor, porque ciertamente de experiencias que nos rodean, hemos formado el criterio que hoy tenemos, y Señor, a veces pensar lo que tu Escritura nos dice, de actuar con gentileza, con amabilidad, Señor, de buscar seguir de manera correcta las instituciones públicas que tenemos aquí. A veces es difícil, pero te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a renovar esto en nuestra mente, en relación contigo, y que podamos ser transformados y también moldeados por tu Evangelio en esta área de nuestra vida, que todos los días está en roce con nuestras decisiones. Te damos las gracias, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.